Diego Fernando Mora es el director de la Unidad Nacional de Protección. Gran responsabilidad que tiene este joven ejecutivo colombiano. Llegó un momento muy crítico de esta unidad, una crisis tremenda. Ya las aguas han ido bajando y las cosas han mejorado ostensiblemente. Bueno, ¿cuántos esquemas se desmontan anualmente, doctor Diego Fernando? Bueno, eso sí es muy relativo. El año pasado alcanzamos a desmontar alrededor de, bueno, sin contar Plan Democracia, que eran esquemas muy puntuales que tenían que ver con las elecciones, pero llamémoslos de esquemas normales en el sistema de protección, se desmontaron más o menos unos 550 o 600 esquemas. Pero así como se desmontan, también se implementan, porque ha habido un aumento considerable de solicitudes de protección por riesgo de amenaza en poblaciones como la de los indígenas, la de los defensores de derechos humanos y reclamantes de tierra y víctimas. Entonces eso ha hecho que también aumente, el número de esquemas, o sea, lo que disminuimos por un lado nos aumenta por el otro. En las regiones, ¿cuál es la más complicada en ese momento? En este momento hay una región bastante complicada que es Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá. Tal vez es de las que implican la mayor concentración de esquemas. Tienen muchas situaciones de riesgo, especialmente con temas de minería ilegal, de narcotráfico, de microtráfico y pues también amenazas de grupos subversivos que pues están afectando a ciertas poblaciones. Esos son, llamémoslo, los departamentos más complejos. Luego viene Arauca y norte de Santander, que también tienen unas particularidades y unas zonas que tienen pues alto riesgo. Y ya el resto del país, en algunas zonas de Antioquia, pero ya cosas muy localizadas. En la región Caribe, en el Atlántico, En Guajira, la región Magdalena. Caribe, especialmente Guajira, tenemos situaciones complejas ahí. En la zona de la Sierra Nevada, especialmente en temas de indígenas, y el resto de la región realmente no tiene un número importante de esquemas comparado con estas zonas que le estaba comentando anteriormente. El nivel de riesgo en esta zona pues ha disminuido bastante. ¿Ha habido evaluaciones en las cuales los riesgos se han equivocado estas evaluaciones, doctor? Mire, esto no es un proceso infalible, pero aquí es algo que a mí no me gusta o no soy amigo de comenzar a trabajar en estadística, en números cuando estamos hablando de vidas, pero igual nos toca porque es la forma en la cual nosotros podemos medir si hay un error o si debemos hacer ajustes. Esencialmente, en un año, en promedio, el año pasado hicimos alrededor de 15.000 evaluaciones de riesgo. De esas 15.000 evaluaciones de riesgo, más o menos entre el 50 y el 60% tienen riesgo extraordinario, el resto arrojan riesgo ordinario. Es lógico que cuando llega evaluación de riesgo es porque en el primer filtro que se hace, pues también ya se desestima la amenaza, por decir algo. Y hasta el momento, en los últimos, casi que desde el momento en que se creó el programa de protección, no conozco de más de 3 casos en los cuales la evaluación de riesgo haya sido ordinario y se haya producido un atentado en contra de esas personas. Y que haya sido un atentado cuyo nexo causal haya sido su actividad, porque es que eso es muy importante. Uno puede ser objeto de un atentado, ¿sí?, pero por actividades personales. Entonces, le dio por prestar plata y, pues para dar un ejemplo de la vida común, usted presta plata y el señor le dio por atentar contra usted solo por no pagarle, por darle un ejemplo básico. Eso no es un nexo causal, eso no es objeto de protección de la unidad ni del Estado. Pero vuelvo, insisto, entonces en 4 años posiblemente se han hecho unas 70, 80.000 evaluaciones de riesgo y de esas 80.000, 3 o 4 casos han tenido alguna circunstancia de este tipo. Le recuerdo un caso de un periodista, creo que fue en el Valle del Cauca, le quitaron el esquema y lo mataron enseguida. El caso de un concejal del Atlántico, de Juan de Acosta. Esos son los 3 casos. Le quitaron el esquema y está en silla de ruedas. No, pero mire, ahí es donde está el tema. El tema del periodista
Evidentemente el señor salió en un riesgo ordinario, además eso fue en el 2014, salió con riesgo ordinario, ordena el levantamiento del esquema, ¿sí? Y las investigaciones hasta el momento arrojan de que evidentemente a él no lo mataron por ser periodista, por su actividad como periodista. Entonces, vuelvo e insisto, esto no es infalible, porque es que estamos hablando de un análisis que se hace profesionalmente con una serie de normativa técnica, etcétera, etcétera, pero que evidentemente usted no puede determinar con el 100% de certeza de que si a usted se le da ordinario, sencillamente, efectivamente usted no va a tener riesgo. Pero lo que sí podemos demostrar estadísticamente es que los casos en los cuales no ha sucedido eso y que además todavía están en investigación de que si efectivamente o no fue causal de su actividad como tal y no de un evento extra actividad, ¿sí? Son muy pocos comparados con el volumen de estudios de riesgo que se hacen. ¿Usted está de acuerdo con aquello que dicen algunos amenazados, que esa condición no se pierde jamás? A ver, yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos que trabajar más, y es el de lograr desestimar la amenaza, ¿sí? Es claro que una persona que en algún momento fue amenazada y que tuvo un riesgo evidente, demostrable, certero, ¿sí? De acuerdo a como dice la norma, si ninguna autoridad le dice específicamente, no, su amenaza ha desaparecido por estas o estas razones, pues usted siempre tendrá la incertidumbre de si está o no está amenazado. Lo que tiene que trabajar el Estado, lo que está trabajando el gobierno y todas las entidades del gobierno y del Estado es en tratar de crear grupos que ayuden a investigar esas amenazas y desestimarlas. Y en eso estamos trabajando junto con la Fiscalía y con la Policía Nacional. Retomar un poco el tema de que está fuera de la actividad, por ejemplo, una persona como periodista está ejerciendo su profesión, va a un lugar público, no está trabajando y puede sufrir una agresión. ¿Eso es calificado acto por fuera del servicio? Estar en la actividad no quiere decir que es que usted tiene que ser atacado en el momento en que usted está presentando este noticiero. Claro, obvio. El asunto es por qué fue atacado. O sea, no es en dónde, ni en qué estado, ni en qué circunstancias, sino cuál fue la razón del ataque. Usted fue atacado porque usted le echó el piropo a la niña que estaba con otro señor, el señor vino y le pegó. Ahí evidentemente, ahí no hay nexo causal, la agresión que le propinaron al periodista, por decir algo, es causada por un hecho que no tiene que ver con su actividad periodística. Pero si usted está en la esquina y pasa un tipo X, ¿sí? Y trata de agredirlo porque usted hizo una nota en contra de él y agredirlo pues con intención de herirlo o de matarlo, evidentemente ahí hay un nexo causal porque está atentando contra su labor de periodista y lo ha hecho por algo que como usted como periodista hizo, ¿sí? Esa es la diferencia, ese es el nexo causal. Su amenaza tiene que ser por su actividad de periodista, más no por una actividad que no es la propia de un periodista. Muchas gracias. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con el doctor Diego Fernando Mora, director de la Unidad Nacional de Protección. Cuando regresemos vamos a hablar de la nueva sede en la ciudad de Barranquilla. De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche y nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6:30. Y yo soy www.lasnoticias.co, nuestro canal web, nuestro canal aliado. Porque usted necesita estar bien informado, nosotros le informamos bien. Ya volvemos.